tal, chicas? ¿Cómo están? Bienvenidas al quinto tema de esta serie, Un Nuevo Comienzo. La semana pasada estuvimos hablando de un personaje muy importante que se llama Nehemías. Él fue una persona clave dentro de un momento de la historia de Israel. ¿Por qué? Porque él fue usado por Dios para la reconstrucción de las murallas. Tú recordarás que él oró al rey, al que estaba trabajando como copero, el rey Artajerjes en ese tiempo, y le permitió realmente ir a Judá y reconstruir las murallas. Hoy vamos a continuar hablando de él. Hablamos de la semana pasada de cómo era importante permanecer firmes y cómo es que Dios quería que nosotros también estuviéramos firmes, alentando y ayudando realmente a crecer y a conocer a Dios, a nuestras familias. ¿Recuerdas? Pero esta semana vamos a hablar de Nehemías desde otra área muy importante que tú vas a darte cuenta que tú y yo también podemos involucrarnos, ¿ok? Y tiene que ver con lo que hizo Nehemías en este tiempo de buscar a Dios en oración. ¿Sabes qué? Gracias a esa oración que él hizo para poder ir al rey y presentarle sus peticiones, Dios movió el corazón de ese rey y entonces le concedió todo lo que él pidió. Una de las cosas que le pidió fue que lo dejara ir a Judá y lo dejó ir. Otra cosa que le pidió fue que le permitiera tener unas cartas para entregar a los gobernadores y pasar por los territorios de ellos sin sufrir ningún tipo de daño. Y así fue. Y le pidió también una carta especial a Asaf, que era el que estaba a cargo del bosque, para que le diera madera para fortalecer las puertas de las murallas y también su propia casa. Y así fue. ¿Sabes qué? Lo que a mí me encanta es que Nehemías reconoció en todo tiempo que él había tenido gracia delante de los ojos del rey Artajerjes por la mano bondadosa de Dios. Nehemías sabía que no había nada de mérito personal ni propio, sino que todo era porque Dios estaba concediéndole el deseo de su corazón, porque eso es lo que estaba de acuerdo a la voluntad y a los planes de Dios. Y ¿sabes qué? No pasó mucho tiempo en la reconstrucción de las murallas, cuando empezaron a encontrar cierta oposición, ¿no es cierto? Porque habían hombres ahí que no deseaban realmente el bienestar de los israelitas. Y vamos a leerlo juntas en Nehemías 4, el 1 al 3, que dice: Cuando Sanballat supo que estábamos reconstruyendo las murallas, se puso furioso y se burló de nosotros. Luego fue a hablar con sus compañeros y con el ejército de Samaria y les dijo: ¿Y estos pobres judíos qué creen que están haciendo? ¿Vamos a permitir que vuelvan a ofrecer sus sacrificios? ¿Acaso creen que acabarán de reconstruir en un día? ¿O que van a recoger de la ceniza las piedras que fueron reducidas a polvo? A su lado estaba Tobías el amonita, quien decía: la muralla que están reconstruyendo con el solo peso de una zorra se vendrá abajo. Se burlaban de ellos, trataban de traer desánimo a ellos, ¿verdad? ¿Tú te imaginas cómo se sentirían los judíos en ese momento? Siendo objetos de burla y de desprecio, ¿te imaginas? Sanballat y Tobías, que eran estos opositores, querían que ellos desistieran de cualquier forma de seguir reconstruyendo las murallas. Y en este caso se valieron de comentarios negativos, se valieron realmente de algunos comentarios que eran burlas y querían bajarle de cualquier manera la moral, ¿verdad? ¿Alguna vez has estado atravesando por una situación similar? ¿Alguna situación en la que has estado esforzándote por hacer las cosas bien y de pronto alguien te ha dicho algo que te ha hecho sentir incómoda, mal, que te ha hecho desistir, desanimar? ¿Te ha pasado alguna vez? Tal vez has estado esforzándote por ser paciente, por ser amable con personas que tienen mal carácter, haciendo las cosas de buena manera, para recibir, por el contrario, palabras ásperas, siguiendo con actitudes negativas contra ti, ¿verdad? Y has dicho, no tiene sentido seguir intentándolo, ¿no? O tal vez has estado luchando por hacer lo posible para mantener la unidad en tu familia, haciendo realmente, sirviéndolos, atendiéndolos, tratándolos con amor, ¿verdad? Y lo que has recibido en contra es falta de respeto, falta de consideración a ti. De repente has perdido las fuerzas y el entusiasmo por seguir adelante. Tal vez iniciaste un negocio, un emprendimiento, ¿verdad? Con mucho entusiasmo. Y de pronto tu familia lo que tiene son palabras de desaliento, de desánimo, de pesimismo. Te dicen, mira, las cosas no están saliendo tan bien, esto tal vez no funcione. Y eso te ha traído desaliento, ¿verdad? Justamente esas personas que más amas es donde has recibido ese tipo de respuestas que no esperabas. Lo interesante de este relato es que el pueblo de Israel, ¿verdad?, en cuanto a Nehemías, vamos a ver realmente cómo es que se dieron estas circunstancias de las cuales nosotros también podemos aprender hoy. En Nehemías 4, del 4 al 6 dice que Nehemías oró de la siguiente manera: Dios nuestro, escucha cómo nos menosprecian y haz que tu menosprecio recaiga sobre ellos.
que sean el botín de quienes se los llevan cautivos. No pases por alto su maldad, ni perdones su pecado, pues se enfurecen contra nosotros al ver que estamos reconstruyendo. Hemos reconstruido la muralla hasta la mitad de su altura. Casi hemos terminado la obra porque tu pueblo tiene ánimo para restaurarla. ¿Qué fue lo que hizo Nehemías frente a esta oposición? Oró. Fue a orar una vez más a Dios, fue a derramar su corazón delante de Dios, fue a buscarlo con todo su corazón, dejando sus preocupaciones, sus temores, pero también dejando a sus enemigos en las manos de Dios, ¿verdad? Y es precisamente lo que tú y yo podemos y debemos hacer también frente a situaciones que no podemos manejar ni controlar. Sabes que a nosotras nos toca hacer siempre nuestra parte. Y cuando digo nuestra parte, quiero decir actuar, decir y reaccionar como Dios esperaría que lo hagamos, ¿verdad? ¿Qué significa? Mostrando un carácter transformado, mostrando un carácter paciente, ¿no? un carácter tolerante, amor de una manera incondicional. No siempre uno considera que esas personas a las que uno ama lo merecen, pero tú debes recordar que Dios nos sigue amando a pesar que no lo merecemos. Y cuando digo que hagamos nuestra parte, es que vivamos de acuerdo a como Dios quiere que lo hagamos. Y el resto tenemos que dejarlo en las manos de Dios. Tenemos que confiar que el Señor se va a encargar absolutamente de todas las cosas y todas las áreas y todos los temas que tienen que ver con nuestras vidas. ¿Sabes qué? Lo que nosotros tenemos que pensar es que solo Dios puede cambiar las circunstancias y solo Dios puede transformar los corazones. ¿Sabes qué? Gracias a Dios y a pesar de toda la oposición de sus enemigos, Nehemías y los judíos llegaron a reconstruir la muralla en solo 52 días. Eso es lo que dice la palabra de Dios en Nehemías 6, 15 y 16. Dice, a pesar de todo, la muralla quedó terminada el día 25 del mes de Elul. Tardamos 52 días y cuando nuestros enemigos de los alrededores lo supieron, se llenaron de miedo y humillados reconocieron que en la obra que habíamos hecho, Dios había estado presente. ¿Qué tal testimonio del obrar de Dios, verdad? Fíjate, esos enemigos que se burlaban de ellos terminaron siendo avergonzados y tuvieron que reconocer que era Dios, la mano de Dios obrando en la reconstrucción de esas murallas, a pesar de que ellos habían puesto todo de su parte para que no fuera así. Dios estaba protegiendo y cuidando a su pueblo. ¿Sabes qué? Dios fue quien frustró y quien revirtió los ataques constantes de sus enemigos y permitió que las murallas se construyeran. Y sabes que yo quiero animarte en estos momentos, quiero animarte a que tú puedas dejar tus cargas sobre Dios, tus preocupaciones sobre Dios, tus temores sobre Dios. Si hay algo que tú estás realmente lamentando o te está desanimando en estos momentos, déjaselo al Señor, porque Él puede pelear tus batallas. Él realmente, así como lo hizo con el pueblo de Israel, puede realmente acompañarte en medio de cualquier circunstancia y ayudarte. Solamente obedece lo que Él te dice. Solamente considera estar viviendo de acuerdo a su voluntad. Nehemías era un hombre de oración. Recurría a Dios en todo tiempo y tenía plena certeza de que Dios estaba oyendo su oración y de que Él estaba obrando a favor suyo y a favor del pueblo. Nehemías aprendió a depender de Dios en todas las circunstancias y sabía que sin Dios nada, absolutamente nada podía hacer. La oposición por parte de sus enemigos era más grande de lo que realmente ellos podían enfrentar. Pero ¿sabes qué? Nehemías sabía que él tenía que cumplir con su responsabilidad y que Dios se encargaría de todo lo demás y se lo dejaba en sus manos. Porque sabes que Dios es un Dios grande, un Dios todopoderoso, que nos ha dejado este precioso recurso que se llama la oración, para que podamos comunicarnos con Él permanentemente, en todo lugar, en toda circunstancia y en todo momento. La oración es un medio por el cual podemos hablar con Dios. Podemos decirle todo lo que pensamos, todo lo que sentimos. No necesitamos usar ningún tipo de palabra elaborada, estructurada, ¿verdad? No necesitamos usar expresiones repetitivas. Simplemente necesitamos decirle a Dios tal como nos sentimos, tal como estamos. Abrir nuestro corazón y decirle con libertad lo que tenemos dentro. Sabes que nosotras, al igual que Nehemías y tantos hombres de Dios que hemos venido estudiando hasta hoy a lo largo de estas semanas de la Biblia, podemos descansar y experimentar el poder de la oración cuando lo buscamos de todo corazón.
es cuando realmente podemos experimentar el poder de la oración. Ahora, hablar del poder de la oración no significa que Dios nos va a conceder todo, absolutamente todo lo que nosotros le pidamos, por si acaso, de acuerdo a nuestros gustos o nuestros deseos personales. No va a ser así. No significa que Dios está obligado a concedernos lo que nosotros le pidamos porque finalmente es Dios y porque puede hacerlo. No significa eso. Significa que una vez que hemos derramado nuestro corazón delante de Dios, le hemos buscado con todo nuestro corazón, le hemos dicho las cosas que realmente queremos o necesitamos, tenemos que esperar que nos responda de acuerdo a su voluntad. Escúchame bien, por favor. Una vez que hemos dicho a Dios todo lo que pensamos y lo que deseamos, tenemos que esperar que nos responda de acuerdo a su voluntad. Dios es soberano. Él sabe qué es realmente mejor para nuestras vidas. Ahora, esto significa aceptar lo que viene de parte de Dios, aunque no necesariamente vaya acorde con lo que nosotros queremos o esperamos. Pero lo que sí podemos estar seguras es que lo que Dios decida siempre será lo mejor para nosotras. Siempre será lo mejor para nosotros de acuerdo a sus propósitos. Quiero que miremos juntos un pasaje que me parece súper importante de acuerdo a lo que estamos hablando en esta noche. Isaías 55, 8, 9 dice, el Señor ha dicho, mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes, ni son sus caminos mis caminos. Así como los cielos son más altos que la tierra, también mis caminos y mis pensamientos son más altos que los caminos y pensamientos de ustedes. ¿Te das cuenta? Los pensamientos de Dios son más altos que los nuestros. Sus caminos son mejores y más grandes y más altos que los nuestros también. Pero eso a veces nos cuesta entenderlo. Queremos lograr las cosas a nuestra manera. Creemos que podemos ser felices sin Dios. Queremos encontrar nuestras propias formas de vivir, andar por nuestros propios caminos separados de Dios. Pero ¿sabes qué? No funciona. Tarde o temprano nos damos cuenta que terminamos decepcionadas porque no es lo que esperábamos, no es lo que queríamos, ¿no? Sabes que nadie más que Dios, quien nos conoce profunda y absolutamente, sabe qué es mejor para nosotras. Nadie más que Dios puede darnos lo que realmente necesitamos. A veces puede que lo que queremos esté alineado con lo que necesitamos y así Dios nos lo va a conceder, pero no siempre ocurre así. No siempre es así. Y a veces hay cosas que deseamos con tanta vehemencia, ¿no? Y cuando Dios no nos las da, pues hacemos berrinche, nos enojamos con Dios, nos resentimos con Dios, ¿no? A veces podríamos hasta dudar del poder de Dios, podríamos dudar del poder en la oración. Pero ¿sabes qué? No tiene que ver con Dios, no tiene que ver con su autoridad ni con su poder. Tiene que ver con la intención y la motivación de nuestro corazón. De eso depende. Si tú te pones a pensar, Nehemías experimentó en reiteradas ocasiones el poder de la oración en su vida y en la del pueblo, porque sus intereses y deseos estaban en sintonía con la voluntad de Dios. ¿Te das cuenta? Dios le concedió todas las peticiones a Nehemías porque era lo que estaba dentro de los planes que él tenía para su pueblo. Y sabes que Dios fue el que movió ese corazón de Artajerjes, tú recuerdas, ¿no? Para que lo dejara ir a Judá. Él se encargó de proveer todos los materiales para que pudieran reconstruirlo. Se encargó de tratar con sus enemigos para que lograran terminar la obra. Porque ese era su plan. No era el plan de Nehemías. No eran los deseos ni los gustos de Nehemías. Era el plan de Dios. Usó a Nehemías para cumplir sus propósitos. ¿Te das cuenta? Hay una gran diferencia en eso. Si tú te das cuenta, realmente Nehemías era un hombre común y corriente, como tú y como yo. Pero tenía una relación cercana con Dios. Tenía confianza en un Dios vivo y real que estaba actuando a favor de su vida, a favor del pueblo. ¿Por qué? ¿Porque lo merecían? No. Por su grande misericordia y por su amor incondicional. Ese es Dios, que actúa de la misma manera contigo y conmigo, no porque lo merezcamos, sino porque su amor está por encima de nosotras mismas. No nos ama más por las cosas buenas que hacemos, ni nos ama menos por las cosas malas que hacemos. Nos sigue amando de la misma manera, porque es Dios y su amor es incondicional, su misericordia se sigue extendiendo a nosotras. ¿Sabes que nosotras podemos orar con la seguridad de que Dios nos oye y de que Él nos responderá de acuerdo a sus propósitos, de acuerdo a sus planes, de acuerdo a su voluntad? Y siempre será realmente como Él quiere, ¿verdad? Ahora,
Muchas veces no recibimos porque no pedimos en forma adecuada. Vamos a leer Santiago 4, 2 y 3. Dice, si ustedes desean algo y no lo obtienen, entonces matan. Si arden de envidia y no consiguen lo que desean, entonces discuten y luchan. Pero no obtienen lo que desean porque no piden. Y cuando piden algo, no lo reciben porque lo piden con malas intenciones para gastarlo en sus propios placeres. ¿Qué tiene que ver esto con oración? Que nuestras intenciones no siempre son las correctas. ¿Te das cuenta? Importa mucho la intención del corazón y de las motivaciones con las que buscamos a Dios y oramos. Si nuestras oraciones son con motivaciones incorrectas, puedes tener la seguridad de que no vas a recibir lo que deseas. No depende de Dios, ni la falta de poder en oración, sino depende de lo que pedimos y de las razones que están detrás de esa oración, de nuestras motivaciones y de las intenciones de nuestro corazón. ¿Y sabes qué? Hay varios pasajes en la Biblia que nos muestran y que nos hablan de cómo el poder de la oración se puede hacer manifiesto de acuerdo a lo que Dios realmente quiere y cómo puede hacer que esa oración llegue realmente a los oídos y que Dios nos responda de acuerdo a lo que le pedimos. O sea, ¿cuándo es que realmente Dios nos va a conceder lo que nosotros le pedimos? Vamos a leer los pasajes. Juan 15, 4, 7 dice, permanezcan en mí y yo en ustedes. Así como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes los pámpanos, o sea, las ramas. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, ustedes nada pueden hacer. El que no permanece en mí será desechado como pámpano y se secará. A esto se les recoge y se les arroja al fuego, y allí arden. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan todo lo que quieran y se les concederá. Voy a volver a repetir esa última parte, porque dice, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan todo lo que quieran y se les concederá. ¿Cuál es el punto clave de este versículo que acabamos de leer? Que Dios nos concede todo lo que le pedimos cuando permanecemos en Él y sus palabras en nuestras vidas. Quiero explicarte cómo funciona. Ese permanecer en Él habla de una relación estrecha con Dios, que no es por conveniencia, que no es porque lo buscamos para recibir sus bendiciones, ¿verdad? Sino que se trata de una relación de amor con Dios, que está intacta en los tiempos buenos y en los tiempos malos, o en los tiempos difíciles y de sufrimiento. Es muy improbable que estando en esa comunión estrecha con Dios, buscando conocer al Señor, buscando conocer su voluntad, es muy improbable que decidamos pedir cosas contrarias a los deseos de Dios. Porque cuando conocemos a Dios, empezamos a amarle más y queremos obedecer lo que Él dice en su palabra. Y la Biblia contiene la voluntad de Dios. Eso significa que si nosotros empezamos a caminar conforme a los principios de la palabra de Dios, nuestro anhelo en el fondo de nuestro corazón va a estar sintonizado con la voluntad de Dios, de tal manera que lo que le pidamos a Dios va a ser acorde con sus propósitos y sus planes. Y por supuesto, Dios nos lo va a conceder. ¿Entiendes? Es lo que decía David en uno de los salmos que él escribió, en Salmos 37, 4 y 5. Dice, disfruta de la presencia del Señor y Él te dará lo que de corazón le pidas. Pon tu camino en las manos del Señor, confía en Él y Él se encargará de todo. Y cuando habla de disfrutar de la presencia de Dios, está hablando de esa relación de amor en la que tú puedes realmente conocerle de cerca y amarlo por encima de todo. Si tú deseas ser una mujer de oración, debes recordar que en la medida que tengas comunión íntima con Dios y que ames a Dios por encima de todo, por encima de lo que te amas a ti misma, de lo que amas a los demás, de lo que amas al mundo, y mientras tú pongas tus deseos y tus intereses debajo de los intereses y los planes de Dios, entonces vas a poder experimentar tus oraciones contestadas y vas a poder experimentar el poder de la oración. ¿Sabes por qué? Porque estarás orando de acuerdo a la voluntad de Dios.
Vamos a leer otro pasaje que nos habla de esto también. Primera de Juan 5, 13, 15 dice: les he escrito estas cosas a ustedes, los que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida eterna. Y esta es la confianza que tenemos en Él. Si pedimos algo según su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que le pidamos, también sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. La clave para que el Señor nos conceda lo que le pedimos es que lo que le pidamos sea de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Te das cuenta? Eso es. Y la única forma de orar de acuerdo a su voluntad es conociendo a Dios y conociendo lo que Él desea a través de su palabra. Ahora, vamos a hablar del otro lado de la moneda. Ya sabemos cómo es que Dios nos escucha y cómo es que Dios nos concede los deseos de nuestro corazón. Ahora, ¿cuándo es que nuestra oración tiene impedimento? ¿Cuándo es que nosotras sabemos que estamos orando y que Dios probablemente no nos está escuchando? Vamos a leerlo en Juan 9:31. Dice: y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. ¿Qué es lo que pone impedimento en nuestra oración? Es nuestro pecado. Es actuar en contra de los principios de Dios. Es actuar en contra de lo que Él anhela. Es vivir en desobediencia a Él. ¿Te das cuenta? Es aquellos que están decidiendo vivir a su manera, de espaldas a Dios, sin considerarlo en sus vidas, en la toma de decisiones diarias, en sus planes, en todo lo que han pensado hacer. Es dejar a Dios de lado en todas esas decisiones del día a día, de la vida diaria, ¿verdad? ¿Y por qué Dios no oye? Porque Dios es un Dios santo. Él no puede pasar por alto, no puede tolerar el pecado, el tuyo, ni el mío, el de nadie. No puede hacerlo porque es un Dios santo. Por eso, si queremos entrar en una comunión con Dios, si queremos tener una relación cercana con Dios, lo primero que tenemos que hacer es acercarnos para pedirle perdón, para arrepentirnos honestamente de haber estado viviendo como hemos querido sin tomarlo en cuenta a Él. La segunda parte del texto dice que Dios oye a los que hacen su voluntad. Es de lo que hemos venido hablando. A los que han decidido tomar en cuenta a Dios, consultarle a Dios, considerarlo dentro de los pasos que dan en sus vidas, ¿verdad? Quienes han decidido vivir de acuerdo a los principios de Dios. Y sabes, Dios ha escrito muchas cosas importantes en su palabra que nos permiten conocer su voluntad. Y podemos orar específicamente, justamente en sintonía con esas cosas que Dios anhela. Y una de las cosas que podemos encontrar está en 2 de Pedro 3:9, que dice: el Señor no se tarda en cumplir su promesa, como algunos piensan, sino que nos tiene paciencia y no quiere, la voluntad de Dios, no quiere que ninguno se pierda, sino que todos se vuelvan a Él. Toma nota, por favor. Dice que una de las cosas que descubrimos en su palabra y que es su voluntad es que no quiere que ninguno se pierda, sino que todos se vuelvan a Él. La voluntad de Dios es que todos vuelvan a Él, porque el Señor no quiere que ninguno se pierda. Él anhela tener una relación contigo y conmigo. Y ¿sabes qué? Él tomó la iniciativa para que esa relación fuera una realidad. Una relación que se había roto desde el Edén, cuando entró el pecado en la humanidad. Cuando Adán y Eva pecaron, ese pecado se ha trasladado de hombre a hombre, de generación en generación, ¿verdad? Y por eso es que nosotros nacemos con esa tendencia hacia el mal. Pero podemos realmente tener una restauración y restablecer nuestra relación con Dios por medio de Cristo. Segunda de Corintios 5, 18 al 21 dice lo siguiente, y toma nota, por favor, dice lo siguiente: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo a través de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Esto quiere decir que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, sin tomarles en cuenta ¿qué? Sus pecados, y que a nosotros nos encargó el mensaje de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, y como si Dios les rogara a ustedes por medio de nosotros, en nombre de Cristo les rogamos, reconcíliense con Dios. Al que no cometió ningún pecado, Cristo, por nosotros Dios lo hizo pecado,
para que en Él nosotros fuéramos hechos justicia de Dios. Eso es lo que hizo Dios en su inmenso amor. Nos reconcilia con Él a través de Cristo. Cargó todos nuestros pecados sobre Cristo y a través de Él nos justifica. Es decir, que en lugar de mirar nuestro pecado directamente, mira la obra de Cristo a través de nosotras, por nosotras, en favor de nosotras. Y entonces ese sacrificio fue suficiente, fue perfecto. Por eso es que Dios nos puede perdonar una y otra vez. Y nos sigue aceptando y nos sigue dando oportunidades para acercarnos a Él. ¿Te das cuenta? Cristo cargó con todos los pecados de la humanidad, obviamente con los tuyos y con los míos también, para que pudiéramos ser perdonadas y para que pudiéramos reconciliarnos con Dios. Y Cristo nos convierte en hijas de Dios, es decir, pasamos de criaturas a ser adoptadas como hijas de Dios y eso significa que pasamos a ser parte de la familia de Dios. La oración es un precioso medio que Dios nos ha dejado para poder acercarnos a Él, para poder tener comunión con Dios. Pero debemos hacerlo con la actitud correcta y con la motivación correcta. Como se acerca un hijo a un padre, ¿verdad? Con esa libertad de decirle realmente todo lo que pensamos, todo lo que sentimos, pero con un vínculo, y es el vínculo del amor de Dios. Tengamos cuidado de no acercarnos en oración por nuestros propios intereses personales, porque queremos lograr los deseos que tenemos, nuestros planes, ¿verdad? Sin tomar en cuenta lo que Dios quiere para nosotras. Como hijas de Dios recibimos el Espíritu Santo. Y eso es algo sumamente importante, porque ¿sabes qué? El Espíritu Santo que viene a morar en nuestros corazones va a poner ese deseo profundo de querer amar a Dios, de querer agradarle a Él y de querer hacer su voluntad. Y eso es algo sumamente importante, porque va a hacer que nosotras empecemos a renunciar cada día más a nuestros propios intereses y a nuestros planes personales para cumplir los propósitos, los planes y la voluntad de Dios. Hoy puedes volverte a Dios, sabiendo que sus planes son mejores que los tuyos. Lo difícil es entender que los planes de Dios son mejores que los nuestros, pero es verdad. Tarde o temprano te vas a convencer de eso. Puedes intentar vivir a tu manera y tratar de ser feliz a tu manera, pero tarde o temprano te vas a dar cuenta que los planes de Dios, que son preciosos y perfectos, son mejores que los tuyos. Y que los míos, por supuesto. Entonces tú tienes la oportunidad de volverte a Dios y empezar una nueva relación con Dios a través de Cristo. Y podrás disfrutar del poder de la oración porque cada día que conozcas más y más de Dios, tus deseos se van a subyugar a los deseos de Dios. Tus intereses se van a poner bajo la autoridad de Dios y vas a anhelar hacer su voluntad. ¿Te das cuenta? Tú decides qué es lo que deseas. ¿Deseas alinearte a los deseos, a los propósitos y a la voluntad de Dios? ¿O deseas seguir viviendo como tú has venido viviendo hasta hoy sin tomarlo en cuenta? Vamos a orar. Señor y Dios, queremos darte muchas gracias por este tiempo en que nos permites acercarnos una vez más a tu palabra. Gracias, Señor, por lo que aprendemos de Nehemías, este hombre de oración, que en todo tiempo recurrió a ti. Y gracias porque vimos cómo de una manera tan asombrosa tú contestaste su oración, porque todo lo que Él te pidió estaba de acuerdo a tus planes, de acuerdo a tus propósitos, de acuerdo a tu voluntad. Señor, y en esta hora quiero reconocer que probablemente no siempre estoy haciendo las cosas conforme tú quieres. Quiero reconocer que he vivido una vida egoísta, bajo mis propios intereses, bajo mis propios deseos, queriendo hacer lo que yo quiero. Y cuántas veces me he acercado a ti para pedirte que cumplas mis caprichos, sin tomar en cuenta que lo que realmente tú quieres es una relación conmigo. Y Padre, gracias por Cristo, porque Él murió para que pudiera yo reconciliarme contigo. Quiero pedirte, Señor, que tú me perdones, que tú me limpies de toda mi maldad, de todos mis pecados, que me permitas empezar una nueva vida en ti, que me permitas tener una relación profunda, verdadera, significativa. De tal manera, Señor, que lo que más anhele sea amarte, lo que más anhele sea buscarte, conocerte a través de tu palabra y obedecerte. Lo que más anhele sea vivir para agradarte a ti, para cumplir tu voluntad. Cambia, Señor, esos deseos personales y egoístas por tus deseos y permíteme entregarte el control de mi vida para que seas tú, Señor, manejándola, guiándola
de acuerdo a tus propósitos que son mejores que los míos. Gracias por todo, Señor. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Y este fue el penúltimo tema de esta serie. Tenemos la próxima semana un último tema que hemos titulado Una oportunidad inesperada. Quiero decirte que con este último tema estaremos cerrando la serie. No te lo pierdas la próxima semana a la misma hora. Recuerda que si no has podido escuchar los temas anteriores, estamos en Spotify como Entre Nosotras ACM. Y para enterarte de todas las novedades y de las nuevas series que vamos a sacar más adelante, puedes buscarnos en Instagram o en Facebook con Entre Nosotras ACM. Con ese nombre nos encuentras. Y si Dios nos permite, nos vemos la próxima semana. ¡Chao!